cada vez que nuestro corazón late, nos acercamos un latido más cerca a esa gran brecha por la que cada hombre y mujer debe pasar, y cuando llegue yo a esa brecha, junto con ustedes creyentes, estoy tan contento de saber que yo no voy a ir allí con esto en mi corazón y mente, que yo he hecho alguna cosa grande. Yo voy allí confesando y sabiendo que yo soy un pecador, y sabiendo esto que yo mismo quiero arroparme con los mantos de su justicia, con este testimonio que yo lo conozco en el poder de su resurrección, que cuando Él llame de entre los muertos, yo quiero salir. Ahora, nuestro escenario y drama están establecidos para nuestro texto de otro día en Israel, que fue como algunos cientos de años después del tiempo de Elías. Muchos altibajos se habían presentado en el reinado de Israel. Y ahora estamos en la escena esta noche. En esta mañana estábamos en la escena donde había mucha imitación carnal. ¿Cómo es que allí, en la escuela de los profetas, ellos estaban siendo instruidos para ser profetas? Y qué ignorantes eran, al grado que ni aún podían entender el poder de Dios. Ellos pensaban que el poder había levantado a Elías y que lo había dejado caer por allá en un monte, y enviaron un grupo de rescate para buscarlo, cuando Eliseo sabía perfectamente que Dios se lo había llevado a la gloria. Pues desapareció. Dios se lo había llevado. Y él escapó la muerte al irse a casa con Dios en un carro de fuego y con caballos de fuego. Y entonces vimos que sus seminarios y sus obras de su propia teología no funcionaron. Se requería la elección y el llamamiento de Dios para ser un profeta de Dios. Y ahora, esta noche, encontramos a Israel en un estado decaído. Israel tenía sus altibajos. Era un mismísimo tipo de la iglesia hoy día. A veces ellos estaban en las azoteas y la próxima vez estaban abajo en el valle. Eso es lo que se necesita para hacernos apreciar lo bueno. Eso es lo que llaman la ley del contraste. El hombre negro del África nunca sabía que era negro su piel hasta que vio a David Livingstone y dijo, entonces se dio cuenta que su piel era negra porque la de David Livingstone era blanca. Es un contraste. Ustedes nunca sabrían cómo apreciar un día si no tuvieran una noche. Ustedes nunca sabrían cómo apreciar la luz del sol si no tuvieran un día nublado. Ustedes nunca sabrían cómo apreciar la justicia a menos que hayan tenido alguna injusticia. Ustedes nunca sabrían cómo apreciar una buena salud a menos que hayan tenido alguna salud grave o alguna delicada. Son solamente estas. Y esa es la razón por la cual yo creo que apreciaremos tanto el cielo, y es debido a que vivimos en la tierra una vez. Y yo creo que la ley del contraste, la razón que apreciamos tanto el Espíritu Santo en esta noche es debido a que vivimos tanto tiempo en una iglesia que nos dijo que no había tal cosa. La razón que lo apreciamos en esta noche es debido a que hemos tenido el otro lado. Y así es como Dios ha dispuesto que sea, por cuanto su pueblo ha tenido sus altibajos. Ustedes nunca sabrán cómo apreciar la cumbre de una montaña a menos que hayan estado en el valle. Y así que ustedes no sabrán cómo apreciar agua buena a menos que hayan bebido alguna mala alguna vez. Y entonces ustedes, por todo el trayecto, es una ley del contraste. Ahora, Israel estaba en uno de sus estados decaídos. ¿Y qué cosa habían hecho? Ahora, Israel era un pueblo escogido, elegido y seleccionado. Y Dios había escogido a Israel para un propósito específico, para que la sangre de Israel fuera la corriente sanguínea más pura posible, pues de ese linaje vendría el Mesías mismo. Por todo el Antiguo Testamento, Dios apareció en el hombre. Dios se apareció en Abraham, como un creyente de la fe. Dios se apareció en David, como un rey. Él se apareció en José como justicia. Él se apareció en Moisés como profeta, sacerdote y legislador. Él apareció por todas las edades en los profetas. Él siempre se dio a conocer a sí mismo en hombres, en parte por los profetas, reyes, sacerdote, legislador y demás. Pero en Cristo, Él habitó en él en la plenitud
de la deidad corporalmente, sabiendo que este espíritu debía encontrar finalmente un lugar de reposo. En cuanto a Elías, él era un hombre de la justicia de Dios. Él voció la justicia de Dios. Y Moisés, él era un legislador, tanto que uno tenía que alinearse o irse. En todas estas cosas Dios se representó, pero cuando él vino a Cristo, él era perfecto. Toda la plenitud de la deidad corporalmente reposó en Cristo. Y Dios se representó a sí mismo una vez anticipadamente en la plenitud en el libro de Génesis, en el orden de Melquisedec, que fue sin padre, sin madre, sin principio de días, ni fin de años, ni fin de vida. Y él era un sacerdote, el rey de Salem, un sacerdote de Dios, del Dios Altísimo, que fue sin principio o sin fin. No era más que la prefigura del Señor Jesucristo, por cuanto él era el rey de Salem, que es el rey de paz, que es el rey de Jerusalén. Y él estaba prefigurado. Aún el patriarca Abraham le pagó diezmos. Él era una prefigura de la venida del Señor Jesús. El mismo Melquisedec se encontró con Abraham en el encinar antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y se encontró con él después de Sodoma y Gomorra, cuando Abraham le pagó diezmos de todos los despojos que había tomado del rey. Todas estas cosas son sombras, tipificando a Cristo. Y ahora, todas las sombras de los santos del Antiguo Testamento, sus altibajos, era una sombra y tipo y ejemplos para nosotros hoy día. Ahora nos damos cuenta que Israel no tenía que mezclar el matrimonio. Su matrimonio tenía que ser entre ellos mismos. Ningún israelita habría de casarse con una gentil, pero habrían de mantener su corriente sanguínea pura, y aún hasta este día, creo yo que la corriente sanguínea judía es la sangre, la corriente sanguínea más pura sobre la faz de la tierra hoy día es la del judío. Ellos todavía siguen buscando ese Mesías, pero nosotros sabemos que Él ya ha venido y sus ojos fueron cegados para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de arrepentirnos mediante Cristo. Ahora, durante el tiempo del reino de Esdras, los hijos de Israel se habían descarriado. Ellos habían salido a tomar las mujeres moabitas y habían tomado mujeres de entre los amorreos, los fereceos y de muchas otras naciones, y no solo se habían casado con ellas, pero estaban cometiendo fornicación entre ellas, impureza, y contaminando la misma corriente sanguínea, lo cual es la corriente de vida. ¿Y qué cuadro tenemos hoy día de nuestras iglesias, de la manera que están apostatando de la plomada antigua que Dios estableció para la iglesia, los preceptos por los cuales habríamos de vivir? La iglesia está cometiendo fornicación con el mundo. Se ha ido a donde el mundo y ha empezado a coquetear con el mundo. Ahora, esto avergonzó tanto al profeta al grado que cuando él apareció ante Dios, su rostro se sonrojó. Cuando él al principio oyó acerca de esto y vio el decaimiento moral del pueblo, le dolió tanto que se sentó y se ungió, se arrancó el pelo de su cabeza y de su barba y estuvo angustiado delante del Señor en oración. Entonces, cuando el sacrificio de la tarde fue ofrecido, él entró en el templo y se postró de rodillas y se avergonzó delante de Dios por los pecados del pueblo. Ahora, él no se avergonzó por la zona roja de prostitución. Él no se avergonzó por los bebedores de licor en el pozo del infierno, aunque eso es malo. Él se avergonzó por causa del pecado de los elegidos. Y lo que necesitamos hoy día son más profetas con lo suficiente de Dios en su corazón para avergonzarse en la presencia de Dios por los pecados de la gente que se llama a sí misma el pueblo de Dios y haciendo lo que hacen.
¡Qué desgracia hemos traído nosotros a este lugar! La moral de nuestra gente. Este no es un tema fácil del cual hablar. Pudiera pensar de muchas otras cosas que eran más fáciles de hablar. Pero hermano, si alguien no se para en este día pecaminoso y adulterino en el cual vivimos y llama lo negro negro, ¿qué sucederá? Alguien tiene que decirlo. Alguien tiene que ponerlo delante del pueblo. Tal vez Esdras no quiso hacerlo, pero estaba en su corazón. Y cuando ustedes vean a un siervo ponerse tan sincero, al grado que esté sobre su rostro, con sus manos levantadas, orando a Dios y avergonzado a causa de la iniquidad del pueblo, entonces ustedes van a ver un avivamiento empezar. Un hombre no puede estar postrado en la presencia de Dios. Una iglesia no puede quedarse en la presencia de Dios bajo arrepentimiento sin que el Espíritu Santo descienda y dé unción y poder para dar principio a un movimiento allí entre esa gente. Simplemente tiene que ocurrir. Muéstrenme a un hombre, muéstrenme a otro Calvino, Knox, Finney, Sankey o cualquiera de ellos que sintiera la carga del pueblo, que se postrara sobre su rostro y clamara y orara delante de Dios. Mándennos a un Juan Smith de la Iglesia Bautista otra vez, quien oraba toda la noche por la iniquidad del pueblo, hasta que sus ojos se cerraban de tan hinchados a la mañana siguiente por llorar tanto, al grado que su esposa lo conducía a la mesa y le daba su desayuno a cucharadas. Muéstrenme un Juan Wesley otra vez, un tizón arrebatado del fuego, y yo les mostraré a ustedes un avivamiento. Lo que estamos haciendo hoy es darle palmaditas en la espalda. Le estamos llamando esto y aquello y un avivamiento cuando no hay avivamiento en lo absoluto. Eso es correcto. Hay una emoción religiosa conmovedora entre el pueblo, pero no hay avivamiento. Ellos tenían un grupo religioso en ese día. Ellos tenían conmociones en ese día, pero necesitaban un avivamiento. Miren, mi amado hermano y hermana, la moral de esta nación ha decaído tanto que haría que un perro se avergonzara, haría que un perro de casa se sonrojara si pudiera hacerlo, o sea, por las inmoralidades de nuestra gente. La gente, aún hace años, las cosas que lo que la nación ha hecho, las cosas que la gente ha hecho, todo es a causa de la falta de oración. La iglesia, que no solía creer en los cines, no permitía a sus hijos que fueran al cine. Ellos rechazaban el cine. Y hoy en día, pues, ellos tienen el cine en su propia casa. Cada casa tiene televisor. Cuando se solía pensar que era malo beber cerveza, cuando se solía pensar, John Barley Corn, qué hombre tan vulgar fue él. Hoy en día, un 60% de cristianos así llamados beben una copa social por lo menos una vez al año. Luego tienen sus parrandas por ahí, en la Navidad, cuando festejan. Es debido a que ellos han adoptado la educación para tomar el lugar de la salvación. Nunca lo hará. Lo que necesitamos nosotros es un avivamiento. Nos ponemos emplastos para callos y nos los quitamos, otro emplasto para callos y nos lo quitamos, y aún así encontramos el dolor allí. Lo que necesitamos hoy día no es una regeneración social, no se trata de charlas intelectuales. Lo que necesitamos hoy día es una transfusión de sangre chapada a la antigua, enviada de Dios desde el cielo. Los emplastos para los callos no harán ningún bien. Nosotros estamos anémicos, necesitamos una transfusión de sangre, necesitamos regresar al Evangelio antiguo, que requiere un arrepentimiento delante de Dios, y no una profesión de ojos secos y de apretón de manos, sin un avivamiento del Espíritu Santo enviado de Dios, con la posesión de la limpieza de la sangre del Señor Jesucristo dentro de cada corazón humano. Necesitamos un avivamiento que empiece en la iglesia y que recorra por la nación, de un lado a otro. Moriremos, pereceremos, estamos acabados sin ese tipo de avivamiento. Estoy tan hastiado
de ver estos pequeños e insignificantes avivamientos así llamados de Hollywood, donde la gente viene y se conmueve emocionalmente por un par de horas, o un día o dos, o una semana o dos, y salen, y eso es todo lo que es. Hermano, usted puede estar ser conmovido por un avivamiento, usted puede tener emoción, usted puede tener buenas intenciones, todas esas cosas están bien, pero no necesitamos eso hoy. Nosotros necesitamos un bautismo del Espíritu Santo para cambiar la emoción y el intelecto y las opiniones, los hábitos, la vida de la gente y colocarlos de nuevo en el camino correcto otra vez. Fuera de una transfusión del Calvario, todas nuestras reformas no harán ningún bien en lo absoluto. No necesitamos una organización de las Naciones Unidas. Tenemos una organización de las Naciones Unidas allí. ¿Y qué es lo que hacen? El nombre de Dios nunca es invocado. Tienen miedo a invocarlo. Se preguntó en una ocasión por un grupo de clérigos porque ellos no tenían oraciones. Ellos dijeron, puede que ofenda a alguien más, uno de aquellos que no cree en Dios. Oh, lo que necesitamos es un avivamiento, no importa a quién ofenda. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio y llamar lo negro negro. Correcto. Yo no les diera ni 10 centavos por algún programa que no incluyera a Dios en él, sea que fuera de la Organización de las Naciones Unidas, o los Cuatro Grandes, o quien fuera, hasta que esta nación despierte y se dé cuenta que estamos muriéndonos sin la sangre del Señor Jesucristo, hasta que individuos despierten a la causa por la cual nos estamos muriendo. La razón que nos estamos muriendo es porque no tenemos lo original, el camino, el remedio que Dios nos dio en el Calvario. Con razón, hace que un hombre se avergüence. Con razón, un real, verdadero predicador mira sobre su congregación y trata de conducirlos ante el trono de Dios, y visita sus hogares y los encuentra fumando cigarrillos, contándose chistes sucios unos a otros, entreteniéndose en el patio de atrás con fiestas de cerveza, caminando en las calles, sus doncellas y de edad media y demás, y aún la abuela con pantaloncitos cortos, la madre en la calle con un bebé en un brazo, vestida lo suficiente provocativa como para llamar la atención de cualquier contrabandista que anda en la calle, y llamándose cristianas, haría a cualquier verdadero hombre de Dios avergonzarse al traer a tal persona a la presencia de Dios, correcto. Y todo esto de unirnos a la iglesia y el obtener una mejor clase ha llegado a ser una tontería. Lo fue en aquel día y lo será en este día. Regresemos a Dios, no con una inyección de educación, no con una inyección de reforma religiosa, no con la inyección de algún tipo de teología hecha por el hombre, sino con un bautismo del Espíritu Santo chapado a la antigua y enviado de Dios del cielo, con una experiencia pentecostal que quema toda carnalidad y la reemplaza con la joya que Dios había propuesto que estuviera allí, de un hijo e hija de Dios. Hasta que hagamos eso, hermanos y hermanas, todavía tendremos mujeres con cabello corto, maquilladas, con apariencia sexual, y hombres bebiendo, fumando y llamándose cristianos, debido a que no saben algo mejor. En su corazón está la raíz de carnalidad allí, y necesitamos una limpieza de iglesia, desde el sótano hasta el púlpito. Amén. Y eso es correcto. Lo que necesitamos hoy día son algunos profetas avergonzados. Dios, a veces las personas vienen en la fila de oración para que se ore por ellas, y parece como que van a una casa de prostitución. Eso es correcto. Vienen a pedirle a Dios algo y pareciéndose a Jezabel. Lo que necesitamos hoy es una limpieza de casa y un calentamiento del corazón de parte de los profetas de Dios, quienes se pararán en el púlpito e identificarán la cosa, y que dirán lo que es correcto y lo que es incorrecto, y que predicarán el Evangelio sin compromiso, al punto que los pecadores se postren en el piso y lloren hasta que Dios envíe el Espíritu Santo para limpiar su vida. Amén. Nosotros sabemos que eso es correcto. Correcto. Hace mucho prediqué aquí y dije que toda mujer en esta ciudad era culpable de una forma u otra de adulterio. Lo son. Las mujeres van al centro aquí y casi no pueden comprar un vestido sin que pareciera que las vertieron en él. Yo no estoy aquí esta es mi propia iglesia. Yo tengo derecho de predicar lo que el Espíritu Santo me dice que predique, correcto.
Permítame decirle, yo no la estoy criticando, mi hermana. Pero ¿no es cierto que el Espíritu Santo le enseña diferente? Si no lo hace, me temo que usted no recibió el Espíritu Santo. Eso es correcto, el Espíritu Santo no es gritar, el Espíritu Santo no es danzar en el Espíritu, el Espíritu Santo no es hablar en lenguas, el Espíritu Santo es justicia. Dios, danos un avivamiento del Espíritu Santo, de la justicia enviada por Dios. ¿Ya no se da cuenta que cuando usted se viste así y camina por la calle y los hombres la miran en una forma indecente, que en el juicio puede que usted sea tan pura como el lirio en la presencia de su esposo, pero en el juicio usted será culpable de cometer adulterio con el tipo al cual usted se presentó? Con razón haría que una persona se avergonzara. Con razón, ¿cómo le afectará a Dios cuando la Biblia dice que en el principio se arrepintió de haber hecho al hombre? El corazón de Dios se arrepintió de haber hecho al hombre cuando Él los miró en los días antes de la destrucción del diluvio. ¿Qué ocurrió? Los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas. Era una perversión, era una mezcolanza sexual. Fue eso mismo lo que echó fuera a los hijos de Dios del huerto del Edén. Fue eso mismo lo que impulsó el juicio de Dios para traer paz sobre la tierra. Fue eso mismo lo que causó que ellos fueran destruidos. Fue esa misma mezcolanza entre mujeres y hombres que causó que Sodoma y Gomorra se hundieran en el fondo del mar muerto. Fue dicho por los profetas, fue dicho por el Señor Jesús que, como fue en esos días, así será antes de la venida del Hijo de Dios. Miramos hoy día y vemos que la iglesia está tomando su ejemplo, no de la Biblia, no de Ruth y de Noemí, no de Sara y de las de la Biblia, pero ellos están siguiendo el ejemplo aún las mujeres de la iglesia de Hollywood y de la escoria del diablo. ¿Y cómo es que nuestra misma gente, quien se dice ser cristiana, sale por ahí y aprende los modos de este hombre malvado? Esos discos de Elvis Presley, o cual sea su nombre, es una de las personas más engañadas y poseídas del diablo que yo jamás haya oído en mi vida. Arthur Godfrey y tales como esos, y escuchar esa clase de tontería en sus radios y rehusar oír el sermón del Evangelio predicado y la Biblia. Dios tenga misericordia de ustedes. ¿Qué clase de espíritu tenemos entre nosotros? Eso es correcto. Con razón el profeta de Dios se avergonzó delante del Señor. Él sabía que eso era injusticia, y él se paró y presentó la causa y le dijo a Dios: somos injustos. Y sí lo somos, amigos, hasta que podamos regresar a ese lugar de una transfusión de sangre. Ya dejen de ponerse emplastos, ya dejen de ponerse ungüentos. La sanidad no puede venir a menos que la corriente sanguínea esté bien. Esa es la razón por la cual el pueblo tiene diabetes. Si uno alguna vez llegara a cortarse, probablemente nunca se sanaría. ¿Por qué? Porque los verdaderos glóbulos rojos están comidos. Y toda la iglesia ha llegado a ser diabética. Y cada cortadita que resulta, en vez de seguir adelante, ustedes se sacan la costra. No puede sanar egoísmo, codicia, inmoralidad y todo lo demás que se encuentra en el calendario de Dios de cosas malas. La iglesia está aprendiendo esos hábitos. Hombres bebiendo, fumando, contando chistes sucios, las mujeres cortándose su cabello, usando maquillaje, haciendo todo tipo de cosas, vistiéndose inmoralmente para mostrarse ante la gente. Todas esas cosas son debido a que hay una carencia de la sangre del Señor Jesucristo, la cual nos limpia de toda injusticia. Amén. Puede que eso parezca duro, seguro que es duro, pero es la verdad. Si no emitimos los juicios del Dios Todopoderoso, ustedes se van a hallar uno de estos días en una explosión atómica aquí, que lanzará toda alma allá a la eternidad, para encontrarse con Dios, quien solo reconocerá la sangre de su Hijo, Cristo Jesús. A mí me gustaría verlos venir bajo la sangre. Mi consejo para ustedes es que se pongan bien con Dios. Mi consejo para ustedes es, bueno, ¿por qué no podemos tener fe? ¿Por qué no podemos tener mayores sanidades que las que nosotros tenemos? ¿Por qué no podemos edificarnos sólidamente? Es debido a que estamos poniéndonos en plazos para callos,
debido a que estamos poniéndonos curitas, poniéndonos pedazos de cinta adhesiva. Estamos tratando de cubrir la cosa en vez de decir que necesitamos una transfusión. Estamos sin la sangre, estamos sin Cristo. No se dejen ser engañados. No dejen al diablo que les dé una palmadita en el hombro, que digan, bueno, yo voy a la iglesia. El diablo va también. Eso es correcto, claro que sí. Subió a donde Dios, fue a la iglesia allá en el cielo. Subió ante el trono de Dios con los hijos de Dios y se sentó con ellos, tuvo audiencia con Dios. Él le dijo, ¿dónde has estado? Dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Allí es donde él había estado. Así que el diablo va a la iglesia, el diablo pertenece a la iglesia, el diablo actúa como un cristiano, él es un engañador. Y si él no actuara como un cristiano y actuara como una iglesia, no sería un engañador. Nadie podría ser engañado, solo si ellos, si la diferencia fuera entre lo negro y lo blanco, es contrario uno al otro. Pero él, la Biblia dijo que sería tan parecido que engañaría a uno de los escogidos si fuera posible. Es el Espíritu en el último día. Amigos, estamos allí. Es tiempo para que los profetas de Dios, oh hermano, para que los predicadores, si ustedes lo dijeran por toda la nación, cayeran postrados sobre su rostro. Miren, aunque hay 19 millones de iglesias bautistas, o sea 19 millones de bautistas, mejor dicho, en América, 13 millones de metodistas, 11 millones de luteranos, 10 millones de presbiterianos. Piedad, piensen en ello. Y constantemente en los juegos de pelota, entretenidos, y los miércoles en la noche, y a veces los domingos por la noche, se quedan en casa para escuchar en la televisión y en la radio todo ese parloteo y chistes que ellos sacan de Hollywood. Su alma se recrea con ese tipo de cosa, cuando deberían tener su Biblia allá en algún lugar, postrado delante de Dios sobre sus rodillas, orando por los pecados del país. Y yo soy culpable juntamente con ustedes. Estoy decidido, con la ayuda y la gracia de Dios. Si nuestro Dios me da la fuerza para hacerlo, yo estoy resuelto a proseguir a la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús, hasta que la muerte me libere. Que Dios sea mi ayudador para hacerlo. Ayúdame, es mi oración. Viendo las obras y viendo las cosas que he visto yo y las que ustedes han visto, y todavía así quedarnos atrás y llegar a ser espiritualmente anémicos. Y este tabernáculo, que es conocido por todo el mundo, este lugarcito de bloques de concreto situado en la esquina, Dios los ha levantado delante de la nación. Correcto. Toda la nación está en alerta. Ustedes lo vieron en el periódico el otro día, donde están requiriendo a la ciencia, al Pentágono, que responda a eso de los platillos voladores. No era un mito, no era algo imaginado, era real, era una inteligencia. Ellos volaban en una formación de batalla, ellos podían detenerse, ellos podían arrancar, ellos podían detenerse, ellos podían discernir, era una inteligencia. Ellos lo saben, la gente se rió, ellos dijeron platillos voladores, se burlaron de ello. Pero ¿saben lo que estoy pensando? Jesús dijo, antes que Él viniera, que habría señales arriba en los cielos. ¿Se fijaron? Antes que Él empezara a destruir a Sodoma y Gomorra por causa de un asunto sexual, Él mandó a ángeles allá a investigarlos. Ángeles han venido a la tierra en los últimos años. Ellos han sido vistos entre la gente. Me refiero a gente honesta, lavada, con la sangre, que sabe de esto. Ellos aún se han detenido y se han dejado fotografiar. Eso es correcto. Seres angelicales han venido de visita, llevándole el mensaje de regreso al Padre, que el pecado se ha amontonado al grado que las estrellas casi no resplandecen en la luna. Todo el mundo está tambaleando como un ebrio que llega en la noche. Correcto. Pecado entre los cristianos, entre los elegidos. Ellos han vendido su primogenitura por popularidad. El ministro ha cambiado el evangelio por un llamamiento social. Él ha cambiado el antiguo evangelio lavado con sangre por algo intelectual para la gente, para predicar inteligentemente pláticas a la sociedad y así usar indebidamente el evangelio. Muchos de ellos se han ido a los campos a predicar y han usado el evangelio
para ganancia personal, para ganar dinero. Muchos de ellos han acumulado grandes granjas y carros y cosas que ellos nunca hubieran tenido, ganancia personal. No todos, estoy agradecido que todavía hay un remanente. En los días de Esdras, cuando Esdras empezó a llorar y a identificar y a reprender el pecado, ¿saben qué ocurrió? Todos los elegidos que confiaban en Dios se reunieron alrededor de él. Lo que necesitamos hoy día son hombres y mujeres que ustedes predicadores prediquen en sus iglesias y llamen el pecado pecado y reprenderlo, y el verdadero pueblo de Dios se reuniría alrededor de ustedes y permanecería con ustedes. Eso es correcto, es tiempo de identificar y decir cuál es cuál, separar el bien del mal. Dios nos lo conceda, que podamos tener la valentía para hacerlo. Solo piensen qué sucedería. Como les estaba diciendo, creo yo, en esta mañana, oí a alguien decirlo, que sobre uno de estos observadores que están vigilando la bomba, se me olvida cómo les dicen ahora, o mejor dicho, a los aviones que vienen. No hace mucho entró un programa de alguna parte que hizo llamar a las grandes flotas con 300 aviones de reacción, bombarderos con bombas atómicas y bombas de hidrógeno debajo de ellos. No hace mucho, en el aeropuerto grande en Shreveport, uno de los muchachos fue convertido allá en las reuniones del hermano Jack. Él dijo, tenemos bombas atómicas guardadas allí en nuestros hangares. Yo dije, ¿no tiene usted? En los aviones, y nos subimos a entrenar con ellos todos los días. Yo dije, ¿no tiene usted miedo? Dijo, no tienen los disparadores en ellos, pero estamos bien alertas que en el espacio de un minuto, 60 segundos, pudiéramos instalar los disparadores y partir, y ya tienen combustible y están listos. Pudieran salir volando a Inglaterra con ellos inmediatamente. Los grandes hangares están allá en los océanos, por todas partes, y le están diciendo a Rusia, no se atrevan a soltar una bomba. Solo dejen caer una bomba atómica en la Organización de las Naciones Unidas o en alguna parte allí, y verán qué va a pasar. ¿Qué va a pasar? Lanzarán un asalto en contra de Rusia. Y si ellos hicieran eso y empezaran a dejar caer esas bombas atómicas y de hidrógeno, causaría una reacción en cadena que encendería la Tierra hasta casi no quedar ni rastro. Simplemente la fundiría. ¿Sabían que eso no sería contrario a la Escritura en absoluto? Porque la Tierra arderá y los cielos también. Los átomos de la Tierra arderán. Estamos viviendo en un día peligroso. Estamos viviendo en un día cuando los hombres del mundo están todos muertos de miedo. Los hombres de importancia están con miedo, preguntándose quién va a estallar la primera bomba. Tan pronto estalle la primera bomba, armará un alboroto en todas partes. Debería ser el tiempo más feliz en el mundo para el cristiano. Los tiempos van a cambiar, los ancianos volverán a ser jóvenes. Oh hermano, la muerte huirá, la enfermedad cesará de existir. No habrá más oraciones por los enfermos, no habrá más reunión de oración por los perdidos, pero Dios vendrá y recogerá a los elegidos de los cuatro vientos de la tierra y los juntará bajo sus propias alas, y viviremos y reinaremos con Él para siempre en su cielo. Oh hermano, hermana, amigo mío, si usted no está preparado esta noche, que usted se prepare en esta hora. Les doy una invitación para que vengan a Cristo Jesús esta noche y lo reciban. Ustedes que han sido indiferentes, ustedes que saben que no están en donde deberían estar con Dios, los invito a venir al altar junto conmigo. Los invito a cada uno de ustedes que vengan aquí, y no solo para estar aquí, sino para quedarse aquí hasta que Dios haya limpiado sus almas de cualquier cosa que no sea como Él, hasta que usted salga de aquí una nueva persona, no con un emplasto para callos, sino salir de aquí con una transfusión de sangre que purifica su sangre y le da nueva vida y nueva esperanza. Salir de aquí con el bautismo del Espíritu Santo, salir no gritando ni danzando, no tanto, esas cosas están bien, todas pertenecen en la iglesia, todas pertenecen en la Biblia, pero de lo que yo estoy hablando es del Espíritu Santo, el amor de Dios. Un joven estaba hablando conmigo el otro día, su madre, una buena mujer. Yo conozco a la mujer, me he encontrado con ella una o dos veces, y ella dijo, oh cariño, a su muchacho, ven aquí, quiero que te fijes en esto, tengo aceite en mi mano. Bueno, yo también tengo, es de donde he estado sudando. Dijo, tengo aceite en mi mano. Dijo, ¿qué piensas de eso? Y el muchacho miró a su mamá y dijo, mamá, quiero preguntarte algo. Ella quería que él orara, quería que orara para que ella obtuviera una caminata más cercana con Dios. Él le dijo, cuando el aceite apareció en tu mano, ¿te quitó toda condenación?
¿Te dio una experiencia dulce con Dios cuando el aceite? No. Él le dijo, entonces yo lo dejaría en paz. Eso es, el mundo religioso. El pueblo pentecostal está buscando algo fantástico. El mundo supuestamente educado, el mundo denominacional, está buscando alguna gran solución para que ellos mejoren su denominación y obtengan más miembros, 1 millón más, ustedes saben. Y las naciones están buscando un cierto tipo de fuerza militar que pueda traer a todo el mundo a sus rodillas y que traiga justicia. Hermano, no viene por fantasía pentecostal, tampoco viene por medio de organizaciones protestantes o por medio de la jerarquía católica, tampoco viene por medio de pentágonos o por medio de voltear páginas nuevas, viene por medio de una vida rendida a Jesucristo por medio del bautismo del Espíritu Santo. Nada menos que eso está mal.